Las narcoseries, ¿cómo han pegado, eh? Hay una tras otra, tras otra, tras otra. Terrible. Y hay unas buenas, otras regulares y la Sí, mayoría claro. muy malas. ¿Por qué terrible es parte de la realidad nacional? No, de Claro eso, que sí. No, de ver, eso voy yo a sí hablar. el que sea una industria, o sea, el que sea un producto es una cosa, el que sea una industria sí es un foco rojo, yo pienso. Ah, claro, si pone en riesgo el país, estoy de A ver. acuerdo. Pero es la realidad de este país. No lo podemos negar tampoco. Pero no es tampoco el origen del país y tampoco es lo que somos, porque es un segmento, es una realidad que vive México, pero lo que está mal es que otras partes del mundo nos identifiquen con las narcoseries como un país de narco. Todo. Estuve haciendo justamente un análisis porque en el Consejo de Diplomacia Turística que se presentó hace unas semanas con el canciller y con el secretario de Turismo Federal, él mencionaba que muchos secretarios de Estado de otros países le comentaban que la imagen de México la relacionaban mucho al tema del narcotráfico. Y también estudié cuántas son las cifras y por qué en México impacta tanto, porque al final vuelven a los narcotraficantes estrellas y héroes. Y al final la gente, cuando termina cualquier serie de las más de 24, que aquí traigo el dato cuántas son, o sea, imagínate, más de 24 series están ahorita activas de narcotraficantes y 11 películas que tratan sobre México y que también otros casos, ¿no? Como Colombia y algunas otras historias combinadas entre verdad y entre mentiras, o sea, algunas reales, como el documental que se hizo ahorita del Chapo. Forbes, me puse a investigar cuántas personas en México tienen acceso a Netflix. Y en este estudio Forbes sacó que 74.3 millones de usuarios de Internet, bueno, hay 74 millones de usuarios de Internet. Hay 53 millones de cuentas existentes de Netflix de México. Esto significa que casi el 50% de la población en nuestro país tiene acceso, obviamente, al Netflix y de ahí, pues, acceso a las series de narcotráfico. Hay comunidades o hay zonas que son todavía algunas, inclusive, que se consideran los mal llamados asentamientos, porque muchas veces ya son colonias que llevan 20 años, pero que pensaría uno que no tienen acceso a drenaje, a luz, y tienen ahí una pantalla. Entonces, en este ambiente donde no hay servicios públicos adecuados, donde no tienes acceso a un parque, a la educación, o sea, donde hay realmente una pobreza, pero una pobreza que es urbana, esta gente ve la historia de una manera fácil de poder adquirir una manera de vida, un Pero no tiene que ver dinero, una un narcoserie empleo. para eso. Ay, Eduardo, Oye, claro que sí, perdóname perdóname, no. claro que Antes sí, de las influye. narcoseries, mira, en 2008 no había Netflix, en 2008. No, pero En 2008 no había series. Y un estudio que realizó Viridiana Ríos, que es una investigadora mexicana de primerísima, es colaboradora de este programa, hizo una investigación en 2008. Casi 500,000 de personas se dedicaban a alguna de las actividades relacionadas al narco. sí, No había serie. pero ahora ¿cuántos No. menores de edad están dedicados No lo al sé, narcomenudeo? Pero es que, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de que le echen la culpa a una narcoserie o a una tele. Te voy a decir porque hay gente que a veces dice, es culpa de la televisión, es culpa de esto. Si no hubiera narcotráfico en México, no habría narcoseries. Si no hubiera narcotráfico, no habría narcocorridos. Aquí, Pero la narcoserie es un reflejo de una realidad. sí, pero lo Punto. malo no es la serie, lo malo no es la narcoserie, lo malo es que ponen al narcotraficante como héroe. O sea, que están poniendo la imagen de que no es algo malo. O sea, están contando una historia que va muy alejada de la realidad. Pero esto no es la narcoserie. Una periodista, Isabel Arvide, hace 2 días en la conferencia de prensa mañanera, ¿Sí? le decía al presidente, ¿por qué no tenemos al Chapo de vuelta a México? Porque está en una cárcel muy fea. Está en una cárcel muy fea.
Digo, pero el mismo además- presidente Oye, dijo que le daba lástima a que, ver, que al hubo- Chapo lo hubo- mandaron a una cárcel tan fea. Hubo Por marchas favor. de apoyo al Chapo cuando lo detuvieron. Claro, en porque Sinaloa. lo han idealizado y porque es querido Pero, y es lo pero que... yo Ay, coincido pero con ¿por qué es Eduardo, querido? no necesita las narcoseries. Porque es querido, tú acabas de decirlo, porque es Porque querido. seguramente ayudaba en las comunidades. Porque así como... porque donde el gobierno era un fracaso, entraban los narcos y ayudaban. Porque donde no hay empleos, los narcos te contratan. Pero también, a ver... No estoy hay- diciendo que esté bien, pero pero también- es una falla del sistema mexicano. Eduardo, sí, pero lo que estamos viendo nosotros, o sea, el tema que yo traje a la mesa no es, o sea, sí es un tema de contenidos, de lo O que sea, México no es. quieres que vean a México así. Hay que generar nuevos contenidos, pero también internamente hay que exaltar otras, por ejemplo, ¿cuántas películas hay policíacas o del ejército en México? Había una novela, creo, que se hizo y que en algún punto Porque la nadie se la va quitaron. a creer, te voy a decir por qué. Mira, ¿por qué Porque no? si mañana saca una de policías o de soldados, los van a poner como puro héroe. Pero acuérdate Cuando que sí el hay público héroes. sabe que, sí, pero también sabe que hay villanos. ¿Cuál es el éxito de las series gringas? Que te pone que hay policías buenos y malos. Sí. Que te pone que hay soldados buenos y malos. Pero siempre la tendencia es que son más buenos que malos. Pero no te los ponen como, wow. Y aquí en México los pocos experimentos que se han hecho, dices, no, no le cambio. Pero en lo que No tiene un hay un punto, Paola, sentido- es Ah, la claro, imagen. tú también en contra mía. No, la imagen del ejército, de la marina, de la policía ha quedado un poco a la deriva. No Sí. hay una estrategia No hay. para No hay- mejorar No no hay en ni términos de siquiera- medios la imagen. Luis No la hay. Miguel, yo les pregunto, cuando vemos una película que es producida en México, que está hecha en México, ¿no ves muchas veces, o sea, creo que escasas veces, 2 veces he visto una bandera de México en una casa? En las películas. Ay, mira, ¿Cómo sale, Kat, Porque en México- Estados Unidos las banderas dentro de las películas, que es esta gran industria de Sí, pero Hollywood? también es parte de la propaganda gringa para que todo el mundo Por vea la supuesto. potencia. Yo a un secretario de la Defensa hace muchos años le dije, ¿por qué no abanderamos al país? Que la bandera... No, Bueno, y en su tú vas momento por lugares Cedillo donde fue, la bandera, creo que lo único donde de la las bandera cosas está buenas. toda percudida y cayéndose, las ves. Donde llegas a un hotel internacional, ya es poner la bandera de Estados Unidos arriba que la mexicana. Porque en México nadie jamás se ha Cedillo preocupado. fue ¿Sabes el qué que me dijo? hizo los- El señor secretario de la Defensa me vio como cara de que estaba yo loco y vamos a otro tema. mira. Porque en este país, ahí te va, la bandera no es propiedad de los mexicanos, es propiedad del gobierno. No es símbolo de Perdóname, identidad, pero eso no debería de es, cambiar. Porque hay una ley que dice que nomás el gobierno y bla, bla, bla pueden usar la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está tan reglamentado el uso de la bandera y el escudo nacionales. En Estados Unidos hasta se hacen calzones con Sí. su bandera y en Inglaterra también. Ay, pero aquí tú Si puedes en poner una bandera en tu oficina, si yo en México tengo tú una. Si en México tú te pones la bandera de rebozo, estás infringiendo la ley, ¿sabías eso? No. Va en contra de la ley del uso de la bandera y el escudo nacionales. Porque fue una ley de Miguel de la Madrid. Por favor. Bueno, seguramente para que no Pero la pisoteara. porque en este ¿no? país lo volvimos demasiado formal. Todo es formal. Y los gringos, su genio es que todo es informal. En Estados Unidos tú ves series sobre un presidente que tiene una novia, sobre un presidente que es asesino. O sea, tú ves que los presidentes en las películas gringas son seres humanos. Ya quiero ver una en México donde, señor presidente, dígame, y fanfarrias, ¿no? Porque es el presidente de México y está salvando a la patria. No, Así bueno, se ha eso- manejado en pero- México. pero Eso se fíjate, manejaba daba- así. No, se Daba- sigue manejando, perdón. Daba un dato, No, Paola. Aquí en este programa de repente. Daba un dato, Yo. Paola. Tenemos 24 series de narcos, 11 películas, cuando menos ahorita Sí. en el catálogo. No hay series de policías, ejército. Pero no las marina. han hecho. Por eso digo, pero En te da- México. exactamente lo que digo. Me parece que ese es una buena aproximación Medidor, cuantitativa. Claro, claro. Lo desbalanceado que está, El país. no, la y el narrativa. cine, la narrativa del cine. sea, Pero Yo mira, imagina que tú tienes un gran guión para la policía y vas a ver al jefe de la policía de la Ciudad de México, que ahí está, o al jefe de cualquier policía. O tienes una sobre el guión, sobre la Guardia Nacional. No, o la letra de un corrido donde el policía sea héroe. Sí, A ver si te lo pagan porque- como te lo pagan un Porque en narco. México los policías no son héroes. Ay, no, claro que sí hay no, no lo héroes, son. perdón. Y Pero también... no, No, perdóname, no, perdóname. todos los días no hay- es Perdóname. que no haya Yo nomás te policía quiero decir, héroe. los diputados tienen peor imagen que un policía municipal, porque los policías municipales Pero- tienen una imagen
de Pero la tampoco fregada. puedes generalizar. No. Hay gente que diario arriesga su vida. Hay Sí, gente Tere, que sí, diario... sí. Paula, ya me estoy pero, diciendo pero no Tere. entres a la demagogia. La realidad es que las encuestas te dicen que en México los policías están desprestigiados. A ver. Claro, sí, por ahí hay un héroe, claro que Pero sí. ¿cómo empiezas a cambiar esa como percepción? instituciones Contando están historias. quemadísimas. Por eso, pero ¿cómo también cambias eso? también- Contando historias No, primero reales. tienes que cambiar la realidad de lo que son los policías en Pero México. ya hay muchos y hay muchísimos actos de valentía, de honor, del ejército, Estoy de la acuerdo, marina. pero la concepción general no es esa. Total. Ni siquiera se les reconoce Estamos que con los diputados, estamos ojalá- de acuerdo. A ver, vamos pero- a hacer una sobre diputados que trabajan para el bien de la patria. También No, de una no, vez. no, no. Ah, verdad. Pero seguramente debe haber historias. O sea, lo que Estoy yo de digo acuerdo, es tenemos que lanzar que hay mensajes que más cambiar positivos. la narrativa y hay que también hacer películas que tienen Bien, que ver bien. con los valores y con otro tipo. Pero eso cuesta dinero y alguien tiene que ponerlo.